En cuanto a esta lectura, pues, la verdad que, para mí es nuevo lo que aquí se dice, porque siempre nosotros, digamos, en casi todos los libros de la Biblia se menciona a Dios, a Jehová, a Yahvé. Pero aquí, y si no lo dicen los hermanos, pues yo no me doy cuenta que no se menciona a Dios. Pero aquí lo importante es que en la revelación de que el Dios escondido nos está cuidando todo el tiempo. O sea que este Dios escondido obra en nosotros todo el tiempo. Y lo mismo sucedió aquí con Esther y con su tío. Su primo era, con su primo, que ellos estaban en contacto con Dios en lo secreto, porque Dios los estaba administrando a ellos para liberar a este pueblo. Habla desde Moisés, Abraham, de que este pueblo que les iba a dar, que esta tierra que les iba a dar, y se las dio, pero dice que al momento en que ellos son cautivos, él se esconde. Entonces seguramente preguntarán ahí, los que los tenían cautivos les decían, ¿y dónde está su Dios? ¿Dónde está este Dios que ustedes hablan? Entonces ellos sabían de que tenían un Dios ahí siempre. Y al final, pues me llama la atención de que este Dios, la verdad que permanece escondido. Por eso muchas religiones hacen ídolos, ponen cuadritos, ponen veladoras, un montón de cosas para poder creer en algo, porque ellos no creen en un Dios escondido. Tienen que tener algo en qué creer. Pero nosotros, gracias a la misericordia de Él, que sabemos que este Dios existe, aunque no lo miremos, pero sí lo sentimos. Es un Dios verdadero, es un Dios viviente, es un Dios que nos ama, nos lleva, nos trae, nos cuida, nos redarguye, nos levanta. O sea que es un Dios que está con nosotros todo el tiempo. Y esa es la grandeza digamos, de la vida de la iglesia, de que el Dios escondido mora y vive en nosotros. El Dios escondido es un misterio que es para vida eterna. O sea que nosotros tenemos esa convicción plena de que este Dios es un Dios viviente y real. Real porque lo podemos sentir en cualquier momento que acudamos a Él, estamos con Él. O sea que, como el pueblo de Israel, que no veían en el libro de Esther, no veían a este Dios eterno, igual nosotros no lo vemos, pero sí está con nosotros también. Me gusta mucho lo que empieza a hablar en la primera página de la historia del pueblo de Israel, porque en medio de, pues, de la disciplina que el Señor tenía con ellos, ¿verdad? No tanto como castigo, sino como disciplina, porque incluso se ve como muy severo, ¿verdad? Por el cautiverio que está el pueblo de Israel. Pero en medio de eso, Dios estaba obrando, y esa palabra me gustó mucho, porque en lo escondido, de una u otra manera, el Señor estaba obrando. Incluso en la parte más adelante decía que hizo que la reina Basti pues como que no siguiera las órdenes del rey, ¿verdad? Y de esta manera, pues ella fue desechada, y ahí es donde entra Esther. Entonces me gusta mucho porque en medio de todo el sufrimiento que tuvo por Israel, ¿verdad? Incluso ahí algunos tal vez dicen que les preguntaban, ¿y dónde está Jehová, vuestro Jehová, el Dios verdadero y viviente, ¿verdad? Varios podrían hacerse esa pregunta, pero en medio de toda esta disciplina y de todo este sufrimiento, el Señor estaba obrando. Y eso fue lo que me gustó de esta lectura, ¿verdad? Saber que a pesar que nosotros no podemos ver las cosas, ¿verdad? Porque nosotros somos pues esa clase de persona que necesitamos verlo, ¿verdad? A pesar de que no podemos ver las cosas, el Señor sigue obrando por nosotros en lo secreto. Y estaba escuchando el audio de Esther también que se mandó, pero había una parte donde decía que Esther es un libro amoroso, es un libro dulce, es el libro más dulce de toda la Biblia.
y no entendía yo por qué decía eso el hermano, pero luego que seguí escuchando, pues me pude dar cuenta, ¿verdad? Porque no es ni siquiera necesario, o al menos ahí en el libro de Esther, no se menciona el nombre de Jehová o de Dios, pero él estaba ahí. Entonces, alabado sea el Señor, porque pues él está intercediendo por nosotros, así como hizo con Esther. De alguna manera él mueve todas las cosas y él sigue obrando en lo secreto, él sigue cuidándonos en lo secreto, y eso fue lo que más me impresionó. Y luego, creo, no sé si estaba en este pedacito de la lectura, pero así como él actúa en lo secreto, él también nos salva públicamente. Y eso es maravilloso, saber estos dos aspectos, que Él nos sigue cuidando secretamente y nos da una salvación pública. Amén. Hermanos, pues he estado viendo algunos asuntos con respecto al libro de Esther, y una de las cosas que mencionaban en el estudio vida es que hay un contexto, ¿verdad? Hay un contexto en el que se da este libro, se escribe este libro, y ciertamente en este contexto debemos de ver los libros que lo rodean, pero debemos ver que en este tiempo era necesario el Dios que se esconde, era necesario el Dios que está detrás de la escena, ¿verdad? El Dios que simplemente su nombre no está ahí, pero es el Dios que está actuando, ¿verdad? Soberanamente. Y me gusta mucho cómo es que se dieron los sucesos, porque Dios permitió ciertos asuntos con el fin de liberar a su pueblo. Si estos asuntos no se hubieran llevado a cabo, el pueblo no hubiera podido ser liberado, ¿verdad? De lo que necesitaba ser liberado. Y me recuerda en este contexto todas las profecías que se dieron con respecto a Jesús, ¿verdad? La venida del Hijo del Hombre, y varias disposiciones que pues Dios permitió para que se llevara a cabo la venida de ese Salvador, ¿verdad? Y igual de esta manera vemos que era necesario que Dios permitiera ciertas cosas. Entonces hay muchas cosas en nuestra vida diaria que Dios permite y que probablemente nos vayan a doler mucho o vayan a hacer cosas que nos afecten tanto, ¿verdad? Pero que son necesarias porque el Señor anhela hoy liberarnos, ¿verdad? Y pues Dios es soberano. Uno de los primeros asuntos que yo puedo ver acá es que Dios es soberano, y lo que Él permite, aunque pareciera ser que en nuestra manera de ver es difícil, es duro, es difícil, es doloroso, pero es algo que Él necesita para poder liberarnos, y en este caso es liberar nuestro espíritu, ¿verdad? Y esa es una cosa que pude apreciar. ¿Verdad? Otra cosa es lo que han estado comentando los hermanos, ¿verdad? Que el libro de Esther es un libro dulce, ¿verdad? Porque nos muestra a un Dios que está escondido, ¿verdad? Pero nos muestra un Dios que a pesar del sufrimiento, Él acompañó a su pueblo en ese sufrimiento. O sea, nunca los dejó solos, ¿verdad? Sino que estaba con ellos. A veces nosotros tropezamos o incluso cometemos pecados y vivimos una vida de pecados, pero el Señor no nos abandona, sino que el Señor es dulce con nosotros, ¿verdad? Nos acompaña en todo el proceso para poder salir de lo que nos atribula, ¿verdad? Entonces me gusta mucho esta imagen del Dios dulce, del Dios que acompaña al pueblo en el sufrimiento, ¿verdad? Y definitivamente el nombre de Dios no se menciona, pero podemos ver a través de todos los hechos que Dios estaba guiando tanto a Esther, a Mardoqueo, ¿verdad? E inclusive fue soberano en cuanto al rey para poder, pues, liberar a su pueblo, ¿verdad? Y también algo que compartía el hermano Jorge, ¿verdad? Que Él es el Dios verdadero y es un Dios viviente, ¿verdad? Muchos de nuestros amigos, compañeros o inclusive la gente nos va a preguntar dónde está Dios, ¿verdad? Cuestionan a Dios, pero en la era de la iglesia Dios no se manifiesta de una manera visible, sino que Él está viniendo, y como pues parte de eso habla el avivamiento de esta semana, ¿verdad? Él viene en esta parucía, viene como un ladrón en la noche. Viene de dos maneras, ¿verdad? La primera manera es como ladrón en la noche, pero la otra es que viene como alguien que viene a resplandecer completamente, ¿verdad? Y alumbrar a todo el mundo. Pero en este primer aspecto de ladrón en la noche, él es alguien que viene en lo secreto, ¿verdad? No podemos desesperarnos,
Hay situaciones que hoy mismo están sucediendo dentro de la iglesia. Nosotros no podemos caer no solo en la desesperación, sino en la angustia, porque hay un Dios que en lo secreto está obrando en su iglesia, ¿verdad? Hoy en la localidad de Misco, secretamente, Dios está obrando, ¿verdad? Yo estoy seguro de eso. Y estoy muy contento de eso porque ayer veíamos un panorama negativo en cuanto a los jóvenes, en cuanto se han ido, pero hoy nos da un panorama de que Él es el Dios que está laborando en lo secreto, ¿verdad? Aún yo veo cosas difíciles, ¿verdad? En cuanto a las situaciones que están aquí en mi casa, pero no había considerado esto, ¿verdad? Del Dios que está obrando en el secreto. Es tan maravilloso. Debemos de, esta noche antes de dormirnos, debemos de orar y decirle, Señor, gracias, que estás en lo secreto. Gracias porque, pues no te puedo ver, pero estás actuando. Estás hoy llevando a cabo el propósito de Dios. Y eso es algo maravilloso porque las personas en el mundo viven sin ninguna esperanza. Pero nosotros hoy tenemos la esperanza de que este ladrón viene en lo secreto, viene a arrebatar a su iglesia en lo secreto, pero está laborando en todas las circunstancias para liberar al pueblo, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Este Dios es maravilloso, este Dios secreto es maravilloso, que podamos disfrutar lo secreto del Señor. Amén. A mí, a mí también me gusta mucho, amén. Me gusta mucho porque realmente, como decían los hermanos, Dios siempre nos cuida a pesar de todas nuestras situaciones, ¿verdad? Así como hizo con el pueblo de Israel, que realmente Dios estaba en los secretos, Dios estaba escondido, ¿verdad? Y amén, porque Dios siempre, Él siempre permanece escondido. Él es un Dios, dice, que se encubre, ¿verdad? Y esto también me gusta mucho porque realmente cómo es que Dios utilizó a Esther, ¿verdad? Para las circunstancias de la vida. Y amén, porque el Señor utiliza de veras a muchos hermanos, ¿verdad? Para que realmente, decían los hermanos, nosotros, que Él tenga cuidado de nosotros. Y yo les puedo testificar que en todo este tiempo el Señor ha tenido cuidado de nosotros. El Señor ha estado ahí, como dice, escondido. Nosotros, ¿por qué, verdad? Y pasan las cosas y cómo es que se da. Pero yo me daba cuenta y viendo ahorita todo esto, me doy cuenta que de veras este es un Dios escondido. Pero realmente Dios, como decía aquí también, Dios vive y es verdadero. Y realmente es algo maravilloso que nosotros podamos ver cómo es que Dios siempre está ahí presente, ¿verdad? Siempre Él está con nosotros. Y aunque no lo vemos, pero sabemos que Él está ahí con nosotros. Este es algo maravilloso porque vemos nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida? Pero a pesar de todo eso, el Señor, el Señor siempre nos cuida. Y esto me llena y me satisface porque el Señor es un Dios verdadero. Él nunca nos deja, Él siempre permanece escondido. Como dice, va a ver qué están haciendo, a ver qué van a hacer sin mí, ¿verdad? Y realmente, cuando realmente nosotros sentimos que ya no, ahí sale el Señor. Me acuerda mucho, me gusta mucho del hijo pródigo, ¿verdad? Que ahí estaba el padre esperándolo. Ahí él siempre estaba ahí, el padre, viendo a qué horas aparecía su hijo, ¿verdad? Y yo siento que el libro de Esther es algo parecido porque realmente Dios utilizó a Esther para que el pueblo de Israel fuera liberado, fuera salvo, ¿verdad? Y amén por este Dios verdadero y viviente. Amén. Es realmente maravilloso saber que tenemos un Dios que actúa en lo secreto. Me impresionó mucho ver este aspecto del Señor porque
En la Biblia vemos al Señor con muchos aspectos, ¿verdad? Como el Salvador, como el Hijo del Hombre, como el Cordero, y se ven tantos aspectos maravillosos del Señor, pero es realmente maravilloso ver este aspecto de un Dios escondido, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros vivimos esperando que Dios haga unos milagros grandes y aparezca, ¿verdad? Creemos que tenemos un Dios que nunca nos deja, pero aún seguimos esperando que ese Dios se manifieste todo el tiempo y que sea unos grandes milagros, que lo sintamos, que lo veamos, que haga grandes cosas. Pero es maravilloso saber que tenemos un Dios que actúa en los secretos, que no es necesario que veamos grandes milagros o grandes cosas, sino que tenemos la certeza de saber que el Señor está actuando aún en los secretos. Eso me impresiona mucho porque no debemos temer o creer de que Dios nos ha abandonado, sino que podemos tener la certeza de que tenemos un Dios que actúa en los secretos. En lo que se preparan los que faltan, vamos a compartir un poquito. Me gusta este estudio de vida, no, nunca lo había leído, entonces es bien agradable saborear esto de primera mano en mi caso, ¿verdad? Entonces me gusta este mensaje que nos alienta y nos muestra a un Dios diferente. Yo creo que de alguna manera, pues la religión y el trasfondo nos hacen a nosotros, o a alguno, ¿verdad? Buscar cosas externas, ¿verdad? Manifestaciones externas de Dios. Pero me gusta la consideración, ¿verdad? Que, por ejemplo, lo que causó que el pueblo de Israel estuviera cautivo es la degradación y la bajeza. Y creo que, pues también podría yo decir que estoy en esa categoría, ¿verdad? Entonces, soy aquel que necesita a Dios que actúe en lo secreto. Entonces, me gusta mucho este mensaje. ¿Cómo es la soberanía de Dios actuando, verdad? Desde colocar a Asuero como el rey del mundo conocido de esa época, ¿verdad? Que se diera toda la conquista que dio el rey y que el pueblo de Israel estuviera cautivo bajo su dominio. También que de alguna manera murieran los papás de Esther para que quedara bajo la tutela de Mardoqueo. Y aun que Mardoqueo escuchara y se enterara de que querían matar al rey y le hizo saber esto a Esther y luego al rey, y el rey pues se salvó. Y así todos los acontecimientos que nos comparte este libro son interesantes porque nos hacen ver cómo Dios actúa en lo secreto, especialmente para el pueblo que está disperso, especialmente para el pueblo que está bajo esta disciplina. Menciona aquí abajo, dice disciplinarles y castigarles, entregándolos como esclavos a las naciones gentiles. Ay. Entonces, de alguna manera, nosotros a veces puede ser, o yo puedo decir, cómo he sido esclavizado por el mundo, ¿verdad? Digamos, por el sistema pues el sistema que gobierna este mundo, cuando, por ejemplo, caigo cautivo por el trabajo, pues por cualquier cosa, ¿verdad? Pero me gusta esto, o sea, a pesar de la situación, como decía Marvin, cualquiera que estemos pasando, el Señor pues actúa en lo secreto, ¿verdad? Estaba pensando en este momento cómo es que nosotros regresamos de Huehuetenango para la ciudad, ¿verdad? Dios tocó a un amigo, un hombre que quería que nos regresáramos, pero fue como esto de Azuero, ¿verdad? Se dio una situación, pero Dios usó a estas personas para que pudiéramos volver a Guatemala y volver a la iglesia. Entonces, definitivamente Dios actúa de una manera muy, muy sorprendente y muy oculta. Entonces, creo que para mí el asunto aquí es orar, ¿verdad? Para mí el asunto, para mí, ¿verdad? Orar y decirle al Señor, pues gracias porque de todas maneras se está moviendo, aunque no lo podamos ver. Pues amén. No sé si está allá, todavía está Dorita, aquí la veo conectada, la hermana Paula y el hermano Mario, no sé si quieren compartirnos algo.
Parece que no. Pero otra vez mencionar este asunto, ¿verdad, hermanos? Si nos ponemos a recordar cosas que hemos vivido, definitivamente vamos a poder ver a Dios que ha actuado en lo secreto, ¿verdad? Entonces, qué maravilla, qué libro tan maravilloso. Amén. Amén. Gracias al Señor por este libro, gracias al Señor por este estudio de vida. Entonces,